Buenos días y bienvenidos a mundoamoral.es. Introducción a la teoría de la relatividad. Capítulo primero. El principio de la relatividad en la mecánica clásica. Los términos relativo y absoluto son de uso corriente en lenguaje científico, como lo son en el vulgar. Pero en el campo científico, dichos términos pueden tener un significado puramente convencional. Piénsese, por ejemplo, en la denominación unidad absoluta, distancia absoluta o tiempo absoluto. La experiencia cotidiana nos pone frente a situaciones que nos manifiestan el aspecto relativo de muchos de nuestros conceptos. Cuando uno viaja en un avión, dice que no cambia de puesto, si está sentado siempre está en el mismo asiento, a pesar de que viaje quizás a la velocidad de unos 1000 km por hora. Decimos que un objeto colocado sobre nuestra mesa de trabajo no cambia de posición, solo porque no cambia en relación a la mesa o a la Tierra, sin tomar en cuenta que la Tierra rueda sobre sí misma y se traslada muy velozmente alrededor del Sol. Cuando afirmamos que la Tierra cada año vuelve a pasar por los mismos puntos de su órbita elíptica, no tomamos en cuenta el movimiento de traslación del sistema solar. Cierta valoración es propia también de las dimensiones de los primeros cuerpos, que podemos medir solo poniéndolas en relación con ciertas unidades. Si todos los cuerpos fueran agrandándose o empequeñeciéndose simultáneamente y de la misma manera, no lo podríamos notar. Si en una noche todas las cosas se duplicaran en sus dimensiones, no lo notaríamos a la mañana siguiente, pero no sería exacto concluir que todas nuestras experiencias y medidas son relativas. Las matemáticas nos ofrecen muchas magnitudes invariantes. El número de objetos presentes en mi cuarto es una cantidad absoluta, como lo es la suma aritmética de varias cantidades. Si dos personas obtienen distintas sumas, necesariamente una está en error. También la física y la geometría se fundan sobre magnitudes absolutas. La física clásica y la geometría euclídea nos habían revelado varias de esas magnitudes absolutas o invariables, pero la naturaleza nos obligó a cambiar de parecer en relación a muchas de ellas. El tiempo, el espacio, la distancia entre dos lugares que parecieron absolutos, después de un serio análisis, se manifestaron relativos. Le correspondió a la teoría de la relatividad hacer una revisión radical de la naturaleza de las magnitudes, habiendo comprobado la invariancia de alguna de ellas, la relatividad de otras, y descubierto la invariancia de algunas nuevas. A. Eddington, genial físico moderno insigne relativista, escribió en su obra La naturaleza del mundo físico. No es rigurosamente exacto decir que todas las magnitudes físicas son relativas a los marcos de espacio. Podemos construir nuevas magnitudes físicas multiplicando o dividiendo. Así multiplicamos la masa por la velocidad para obtener el momento, o dividimos la energía por el tiempo para obtener determinada cantidad de caballos fuerza. Podemos, de suerte, abocarnos al problema matemático de obtener magnitudes invariantes, es decir, que tengan la misma medida, sea cual fuera el marco de espacio que se use. Uno o dos de esos invariantes coinciden con magnitudes conocidas en la física prerrelativista. La acción y la entropía son las más conocidas. La física de la relatividad se interesa especialmente en esos invariantes, y ha descubierto y puesto su nombre a algunos más. Es un error que a menudo se comete suponer que la teoría de la relatividad de Einstein afirma que todo es relativo. Lo que en realidad afirma es que hay cosas absolutas en el mundo, pero es difícil encontrarlas. Las cosas que primero se presentan a la intención son, la mayoría de las veces, relativas. Ibidem, página 46. Fundamentalmente, nos interesa el problema del movimiento absoluto y del movimiento relativo. La mecánica clásica nos ha familiarizado con el concepto de movimiento relativo. Si dos sistemas de coordenadas S y S se mueven con una velocidad relativa v, por ejemplo en la dirección de las X, un movimiento observado desde S no presentará la misma velocidad si es visto desde S. Dos trenes que corren a la par, en la misma dirección y a la misma velocidad, parecen en reposo para los pasajeros, pero si corren en sentido contrario, los pasajeros de un tren tendrán la impresión que los del otro tren corren a una velocidad vertiginosa, que es la suma de las velocidades de los dos trenes. Es natural que los físicos, habiendo observado la utilidad de ciertos conceptos absolutos, se plantearan el problema del movimiento absoluto. ¿Existe un movimiento absoluto? La pregunta corresponde a esta. ¿Existe un reposo absoluto?
Si existe tal reposo, se podrá elegir el sistema de coordenadas S0 en reposo como fundamental. Entonces, el movimiento de cualquier otro sistema de coordenadas se podrá considerar un movimiento absoluto. ¿Cuál será el sistema en reposo absoluto? Es claro que tal sistema no puede asociarse a la Tierra, ni al Sol, ni a cualquier estrella. Tampoco es posible establecer el centro de inercia del mundo. Los fenómenos ópticos y electromagnéticos, sin embargo, presentan la posibilidad de enfocar bien el problema del movimiento absoluto. Este problema está íntimamente unido al problema del éter. Si el éter existe como sustancia que llena el espacio y si es inmóvil, el reposo del éter será un reposo absoluto. Y todo movimiento relacionado a un sistema de referencia asociado al éter será un movimiento absoluto. La mecánica clásica, sin embargo, prescindiendo del problema del éter, había llegado a determinar unos elementos de carácter absoluto. Supongamos que un observador esté en un sistema S, en el cual puede realizar toda clase de medidas en el interior del sistema, mientras le es desconocido todo el exterior a S. Este observador puede constatar toda aceleración en el movimiento de S, sea ella normal o tangencial, y por lo tanto, cualquier rotación del sistema. Es fácil imaginar un número considerable de expertos y de experimentos que pondrían en evidencia la aceleración del sistema. Si en el sistema S, por ejemplo, un campo de fuerza uniforme actúa sobre un líquido, la superficie del líquido toma la forma de un paraboloide de revolución cuando el sistema S está animado por un movimiento de rotación. Otra constatación posible para dicho observador se puede fundar en el hecho de la gravedad. La mecánica nos permite descubrir y calcular las variaciones de la constante de gravedad G y el cambio de peso de un cuerpo trasladado a diversas latitudes. Para la física clásica existe, pues, una rotación absoluta y una aceleración absoluta. Por esto, tiene sumo interés la posibilidad de determinar un movimiento absoluto rectilíneo y uniforme, su velocidad también es absoluta. Si un observador en el sistema S observa que un cuerpo M está animado por un movimiento rectilíneo y uniforme de velocidad v, no puede deducir de su observación ninguna indicación sobre su propio movimiento, porque el movimiento relativo v puede ser la resultante de una infinidad de movimientos absolutos del sistema S y del cuerpo M. El principio de la relatividad de la mecánica de Galileo Newton nos dice que todos los procesos mecánicos en un sistema animado por un movimiento rectilíneo y uniforme se producen exactamente como en el sistema en reposo. Este principio se deduce de la ley fundamental de la dinámica de Newton, expresada en las fórmulas siguientes. X es igual a m de 2 elevado al cubo x partido de dt al cuadrado, y es igual a m 2 al cuadrado y partido de 2t al cuadrado, z es igual a m 2 al cuadrado z partido de dt al cuadrado 1,1. Siendo x, y y z las componentes de la fuerza que imprime a la masa m una aceleración cuyos componentes están indicadas por las derivadas segundas de x, y z en función del tiempo t. Los segundos miembros de las ecuaciones, y, 1, quedan invariantes cuando se sustituye el sistema S por otro S, en los dos casos siguientes. A. Primer caso. S está en reposo relativo con el sistema S. Entonces las fórmulas de transformación implican solo cambio de origen, rotación de los ejes o ambas transformaciones simultáneas. En este primer caso, las componentes de la fuerza están representadas por las expresiones x es igual a m d al cubo x partido de 2t al cuadrado, y es igual a m 2 al cuadrado y partido de 2t al cuadrado, z es igual a m 2 al cuadrado z partido de dt al cuadrado y, 2, que son idénticas a la I1. B. Segundo caso. S está animado por un movimiento rectilíneo y uniforme con una velocidad v en relación a S, suponiendo v en la dirección de las x y que en instante t igual a 0, los orígenes de los sistemas coincidan. En ese caso tenemos x, que es igual a x menos vt, y, que es igual a y, z, que es igual a z y, 3, o también x es igual a x más vt, y es igual a y, z es igual a z y, 3 elevado a a. Derivando dos veces, siendo la velocidad una constante, se obtienen las I,2. Luego las expresiones I,1 de las fuerzas son invariantes también en este segundo caso. Así que los fenómenos físicos que se explican por la acción de fuerzas mecánicas se presentan como invariados en los sistemas S y S. Los físicos acostumbran a llamar sistema fundamental al sistema en que se aplican las leyes de la mecánica clásica, como es, por ejemplo,
un sistema que se mueve con movimientos rectilíneo uniforme. Se puede, pues, formular el principio de la relatividad de la mecánica clásica así. Si S es un sistema fundamental, todo otro sistema S, dotado de un movimiento rectilíneo uniforme en relación a S, es también un sistema fundamental. Es notable cómo, pasando del sistema S al S, no hay transformación para t. El tiempo tiene, pues, carácter absoluto. En otras palabras, el cambio de sistema de coordenadas en la mecánica clásica supone la simultaneidad de sucesos en los dos sistemas. Si fijamos un instante de coincidencia de los dos sistemas para t igual a 0 y t igual a 0, entonces, para todos los instantes ulteriores tendremos t igual a t. Así que las ecuaciones y, 3 pueden completarse del siguiente modo. X es igual a x menos vt, y es igual a y, z es igual a z, t es igual a t, y, 4.